Hablamos ahora acerca de Robert Hall y la hipótesis del paseo aleatorio. Y en este caso nos dice Robert Hall que el consumo depende de las expectativas de ingreso, algo que ya habíamos mencionado y que pues refuerza muchísimo más la idea de antecesores como Fisher, Modigliani y Friedman, y que pues complementa muy bien y se acerca mucho más a la realidad de que efectivamente el consumo de nosotros los individuos depende es de las expectativas que tengamos del ingreso, no solamente del ingreso actual, como diría Keynes, sino también del ingreso futuro, ¿cierto? De lo que uno espera en un futuro poder tener como ingresos. Ahora, Robert Hall fue el primero en demostrar que con base en la hipótesis de la renta permanente de Milton Friedman y bajo consumidores con expectativas racionales, las variaciones que experimenta el consumo a lo largo del tiempo deben ser impredecibles. Cuando las variaciones de una variable son impredecibles, se dice que sigue un paseo aleatorio. En este caso, Robert Hall toma de base dos importantes temas de economía. Uno es la hipótesis de la renta permanente de Friedman y el otro es el tema de las expectativas racionales de Robert Lucas, en donde para la época ya se había demostrado que efectivamente es importante tener en cuenta que las expectativas racionales en los individuos juegan un papel muy importante en las teorías macroeconómicas, en este caso en la teoría macroeconómica del consumo. Hagamos un recorderis allí un poco de qué significan las expectativas racionales, según Lucas. Y es que para ese tiempo, digamos en la época de los 70s, de los 80s, o 60s y 70s, perdón, mucho más para la década de los 60s y de los 70s, econométricamente las ecuaciones simultáneas jugaban un papel muy importante para encontrar los equilibrios de la economía y para poder predecir el comportamiento de las variables. Solo que, y allí es donde juega la importancia de Lucas y la crítica de Lucas, solo que bajo ecuaciones simultáneas, ah, los parámetros de estimación son parámetros de estimación que con un individuo muy inteligente, o igual o hasta súper inteligente, más allá de los gestores de política económica, podría predecir los parámetros de estimación. Y entonces, si podía predecir los parámetros de estimación, pues podía predecir la decisión que iba a tomar el Banco, por ejemplo, la República o el Gobierno Nacional, en general los gestores de política económica. Y en ese sentido, anticipar. Ese individuo supremamente inteligente podía anticipar las decisiones de política económica y, por lo tanto, aprovechar para su beneficio la decisión de la política que se iba a tomar. ¿Sí? En ese sentido, pues si los individuos anticipan las decisiones de política económica, pues al final las decisiones de política económica no van a tener ningún efecto. Por esa razón, entonces se supone que si hay variaciones en las variables, si las hay, es porque los choques fueron impredecibles. O sea, el consumidor con expectativas racionales no fue capaz de predecir ese choque, por muy inteligente que fuera, no fue capaz de predecirlo. Razón por la cual desde ese tiempo pues se dijo de que realmente las innovaciones o los choques estocásticos impredecibles a los individuos son los que generan choques y cambios en la economía. En resumen, la crítica de Lucas es lo que conlleva a que la teoría de ecuaciones simultáneas en econometría pues se revalúe un poco y se comiencen a trabajar con otra clase de modelos un poco más avanzados y que superen esa crítica de Lucas, ¿sí? Eh, entonces, con base en las expectativas racionales y con base en la hipótesis de la renta permanente, de donde esta hipótesis de la renta permanente, recordemos que tiene una parte aleatoria, ¿sí? Para Hall, esa parte aleatoria, ¿sí? O esa parte transitoria, más bien esa parte transitoria, sigue un paseo aleatorio y lo sigue teniendo en cuenta que los individuos son individuos con expectativas racionales. Es decir, lo único que puede cambiar el consumo a lo largo del tiempo son las variaciones impredecibles de la renta.
Bueno, hipótesis de la renta permanente, los consumidores se enfrentan a una renta fluctuante y tratan de hacer todo lo posible para uniformar su consumo a lo largo del tiempo. Siempre eligen el consumo en función de las expectativas que tienen en aquel momento sobre la renta que van a percibir durante toda su vida. A medida que pasa el tiempo, modifican su consumo porque tienen datos nuevos que les lleva a revisar sus expectativas, ¿cierto? O sea, son consumidores que cuando pasa el tiempo, pues reciben nueva información. Por ejemplo, una nueva información es que se gradúa de la carrera universitaria, entonces ya puede aspirar a un mayor salario, luego hace un posgrado, puede aspirar a un mayor salario, tiene más experiencia laboral, puede aspirar a un mayor salario, le ofrecen una vacante laboral con un mayor salario. O sea, todo eso es algo predecible, ¿ya? Y en ese sentido, entonces el consumidor puede interiorizar todas esas modificaciones del ingreso y a su vez pues modifica su consumo porque tiene esos nuevos datos. O sea, todo eso es predecible y entonces haría parte de su renta permanente a lo largo de toda la vida y su consumo lo suaviza a través del tiempo a partir de esa renta permanente. Por ejemplo, una persona que sea ascendida sin esperarlo aumenta su consumo. En este caso ya tendríamos entonces un choque estocástico, aleatorio, en donde la persona no espera que la asciendan, ¿cierto? No esperan, pero, y por lo tanto no tenía interiorizado en su consumo permanente, no tenía, en su consumo no tenía interiorizado ese ingreso, ¿cierto? Sino que su consumo dependía del ingreso permanente y de las expectativas de ingreso a futuro, pero no sabía que lo iban a ascender. Entonces, cuando lo ascienden de manera inesperada, él puede modificar su consumo, ¿cierto? Y efectivamente lo va a hacer porque ahora va a tener un mayor ingreso. Mientras que una que sea descendida de categoría, bueno, sin esperar el reducir consumos, es lo contrario. Solo las variaciones imprevistas de la renta percibida a lo largo de toda la vida modifican el consumo. Ese es el punto allí. El consumo puede subir o bajar de manera inesperada, siempre y cuando hayan ingresos inesperados. Es decir, si llegan los ingresos, wow, se consume más. ¿Listo? Si se van los ingresos y no esperábamos, por ejemplo, nos despidieron, oh, tocó que bajar el consumo de manera inesperada. Pero mientras no nos asciendan ni nos despidan, nuestro consumo va a ser constante y permanente a lo largo de toda nuestra vida. Si los consumidores utilizan de una manera óptima toda la información de que disponen, solo debería sorprender los acontecimientos que son totalmente impredecibles. Si los consumidores obedecen la hipótesis de la renta permanente y tienen expectativas racionales hasta la conclusión, solo los cambios imprevistos de política tendrán alguna influencia sobre el consumo. Perfecto. Y aquí terminamos entonces con una presentación general de la hipótesis del paseo aleatorio de Robert Hall. Pues ya continuamos con David Leibson y el tirón de la gratificación inmediata para cerrar la presentación de todas las teorías del consumo.